Hola, muy buenas a todos y todas, espero que estén muy bien. Vamos a seguir preparando la materia de la PAES, en este caso un video de PAES M1 donde nos vamos a dedicar a hablar un poco de medidas de posición. No creo que me debiese alargar mucho en esto porque es un tema más que nada corto, diría yo. Entonces primero vamos a tratar de intentar entender cuál es la idea de las medidas de posición. Y en palabras súper simples, lo que tratan de hacer es separar o dividir un conjunto de datos de manera que nos quede la misma cantidad de datos en cada una de estas divisiones. Me explico. Supongamos que el conjunto de datos es ese rectángulo de ahí. Entonces nosotros queremos dividirlo, no sé, en cuatro partes, de tal forma que cada una de estas partes tenga la misma cantidad de datos. Entonces sería natural tratar de dividir esto en cuatro partes iguales. O sea, yo no podría dividir así como 1, 2, 3 y ahí están las cuatro, porque ahí no tengo la misma cantidad de datos en cada uno, sino que tendría que tratar de hacerlo aprovechando que esto está cuadriculado más o menos así. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 divisiones, 4 lugares de los datos, 4 conjuntos, donde cada uno de estos tiene la misma cantidad de datos. De hecho, si le pusiese un porcentaje, como todo esto es 100, aquí tendría 25, 25, 25 y 25% cada uno. De hecho, esta que acabo de hacer va a ser más o menos el eje o el foco de esta clase, porque vamos a terminar hablando del diagrama de cajón o el de caja y bigote, como lo hayan escuchado, que es el objeto que más han preguntado con respecto a esto. Obviamente igual entra lo que es percentil, lo que es cuartil, puede salir quintil, y de eso vamos a hablar un poquito. Y no es tan complicado, de hecho, vamos a tomarnos de un conjunto de datos cualquiera. Lo vamos a hacer en lista primero y si nos da el tiempo lo vamos a hacer en tabla. 8, 10, 12, a ver, 2, 4, 6, 8, 10. Ya vamos a trabajar con 10 datos. Esos son los datos que tenemos ahí. Nos gustaría tratar de dividir esto de manera que tengamos 4, 5, quizás 7, quizás 10, quizás 99 conjuntos diferentes. De hecho, vamos a trabajar con los siguientes estándares de división de manera común. Vamos a trabajar con percentiles que dividen este conjunto de datos en 99 partes iguales. Que ya, sí, es extraño porque en realidad como voy a sacar 99 divisiones de acá, bueno, lo que pasa es que como estos no son continuos, no es como el rectángulo que yo lo puedo dividir en algún lado y punto, lo que yo voy a hacer es decir, por ejemplo, ya, hasta el 2 yo tengo tanto porcentaje de los datos, hasta el 3 yo tengo otro porcentaje de los datos, y así voy a ir avanzando. Ya, tenemos el percentil que lo va a dividir en 99 partes. El decil que lo va a dividir en 10 partes. El quintil, que como nos puede parecer que suena el nombre, es así, lo divide en 5 partes. Y el cuartil, que va a ser el gran protagonista de esto, que lo divide en 4 partes. Entonces es en realidad súper simple esto, porque lo que vamos a estar haciendo es dividir las diferentes muestras o diferentes conjuntos de datos en las partes que nos indica cada una de estas medidas de posición. Supongamos que yo voy a sacar el cuartil 2. Cuartil 2, entonces lo primero que yo tendría que hacer es del total de datos, que son 10, lo vamos a dividir en 4, porque yo quiero ubicar esto en 4 partes diferentes. Y como yo quiero el segundo cuartil, o sea, la segunda de estas divisiones, vamos a multiplicar esto por 2. Si yo quisiese que esto no quedase en el segundo cuartil, sino que en el tercero, entonces multiplico por 3. Veamos qué ocurre acá. Entonces vamos a tener que el total de datos, en este caso es 10, dividido en 4 por 2. Si yo resuelvo esto me va a dar 2,5 por 2 y esto es 5. Entonces, aquí tenemos un dato que me dio el cuartil 2. Lo que me está indicando esto es que el segundo cuartil está en la posición 5.
Ojo acá, no es que el cuartil 2 sea 5, porque si de hecho yo veo mi muestra de datos, me doy cuenta de que no es así, de que no tengo ni siquiera un 5 dentro de la muestra de datos. Eso puede ocurrir en todo caso, puede ocurrir que la mediana o el cuartil 2 o el percentil tanto esté fuera de la muestra de datos. ¿Y qué ocurre en ese caso? Bueno, se saca un promedio. En este caso nos dio un dato justo, que es el 5. Va a tener 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en principio nosotros deberíamos decir, listo, ese es el segundo cuartil, pero cuando nos dé un número entero, para nosotros asegurarnos de que esto sea exactamente así, ¿por qué lo digo así? Porque se supone que yo debería tener, si este es el segundo cuartil, por aquí en el aire está el primero, y hasta el primero debería tener un 25% de los datos, y luego hasta llegar acá debería tener el 50% de los datos. Pero si yo me freno justo en el 3, me doy cuenta de que en verdad acá no tengo el 50, porque aquí yo tengo 4 de los 10 datos, o sea, un 40%. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar esto de que pareciese que me detuve antes de lo que tenía que hacerlo? Como que me debería haber detenido acá, entre la quinta y la sexta posición, ¿cierto? Porque ahí, si yo tomo desde aquí hasta allá, agarro 5 datos y 5 de 10 es el 50%. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a sacar el promedio entre la quinta posición y la sexta. Y esto cada vez que nos dé un número entero. Después lo vamos a ver cómo sería cuando no nos da un número entero, sino que nos da un número un poquito más grande. Entonces, sacamos el promedio entre el quinto dato, que sería el 3, y bueno, aquí el sexto dato también es 3, por lo tanto, vamos a hacer 3 más 3 partido en 2, y eso nos va a dar 3, que es el promedio. Y el segundo cuartil entonces sería igual a 3. ¿Y qué pasa entonces si yo ahora en vez de hacerlo con el segundo cuartil, lo hacemos con el tercer cuartil? Entonces el desarrollo, la lógica es la misma. Como son cuartiles, los 10 datos los voy a dividir en 4. Pero ahora quiero el tercer cuartil, así que lo multiplico por 3. Y esto me daría 2,5 por 3. Y esto es igual a 7,5. Y aquí podemos volver a tener un problema, un conflicto, porque me están diciendo que el dato que está en la posición 7,5 es el que corresponde al tercer cuartil. Pero ¿cómo voy a estar en la posición 7,5 si las posiciones son como enteros, son justos? Yo no puedo llegar en la posición 2,5 de una carrera, o llego segundo o llego tercero. Y acá es lo mismo. Entonces, o primero deberíamos pensar siempre que vamos a hacer los mejores. Entonces 7,5. ¿Qué hacemos en ese caso? Entonces nosotros, para la PAES, ojo, esto es un tema PAES, porque en realidad lo que uno hace aquí es hacer algo como interpolar, que es ver un número que esté entre medio respetando este decimal, este 0,5 que quedó como extraño ahí, porque si hubiese sido 7, bueno, ya sé lo que tengo que hacer, un promedio. Si hubiese sido 8, lo mismo, sé que tengo que hacer un promedio, pero me quedó un 7,5. Cuando nos queda un decimal, nosotros vamos a redondearlo por exceso o vamos a ir al entero superior. Entonces, si acá nos da 7,5, vamos a ir a la octava posición. Y así nos hubiese dado 7,123. En términos de PAES, nosotros nos vamos a ir al dato que le sigue, al siguiente. Ahí me estaba tapando la cámara. Entonces, el 8 o el octavo dato sería el tercer cuartil. Contamos, aquí está el dato 7, acá está el dato 8. Entonces, este es el tercer cuartil, que se suele representar con una Q y abajito con el número. Ese sería cuartil 3. Acá ese sería el cuartil 2. Y podríamos sacar el primer cuartil y con eso ya tenemos listo. Por cuartiles vamos a tener 3 en realidad. Ya, porque lo que nos están diciendo esto es las marcas donde yo estoy separando. O sea, aquí yo estoy separando en el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, y la verdad es que no tiene mucho sentido poner en los extremos porque sería como cuartil 4, que es el último dato finalmente, y cuartil 0, que es ningún dato, estoy al inicio. Entonces la verdad no tiene mucho sentido, uno trabaja con el primero, segundo y tercero. Y si quisiésemos hacerlo ahora con los quintiles, entonces vamos a hacerlo quintil 3. Bueno, entonces considerando los mismos datos de acá arriba, vamos a borrar un poquito para que se limpie la pantalla. Ahora como son quintiles, o sea, son 5 partes las que estoy dividiendo,
Vamos a hacerlo acá arriba. Y si ese rectángulo es el 100%, entonces cada uno de los quintiles va a tener un 20%, porque lo estoy dividiendo en 5 partes iguales. Eso igual nos sirve para tener un poco una interpretación de, bueno, qué está pasando entre el quintil, por ejemplo, 1 y el quintil 3. Ah, mira, entre el quintil 1 y el quintil 3 yo tengo un 40% de los datos. No sé cuáles son, podría tener una idea de más o menos en qué rango están, entre el quintil 1 y quintil 3, pero lo que sí estoy seguro es que ahí tengo por lo menos el 40%. Los datos están alrededor de estos valores. Y entonces, el quintil 3, ¿cómo lo calcularíamos? Bueno, antes dividíamos en 4, pero ahora son quintiles, así que vamos a dividir en 5. Cuando dividamos por 5, vamos a multiplicar por la cantidad del quintil que queramos. Queremos el tercer quintil, así que sería por 3. Y acá el total de datos. Entonces esto sería 10 partido en 5 nos da 2, por 3 es igual a 6. Y aquí nos pasó lo mismo que nos había ocurrido acá, en el cuartil 2. El dato 6 es 3, pero a mí me hubiese gustado en realidad estar como ahí, al medio, cosa de asegurarme de que estoy tomando todo lo que viene antes. O sea, como es el quintil 3, debería tener el 60% de los datos involucrados, y yo necesitaría entonces tomar todos estos de acá, incluyendo el sexto dato. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Tomamos el sexto dato y el séptimo. Y ahí tendríamos que calcular el promedio. Sería 3 más 7 partido en 2. Eso nos da 10 partido en 2 igual a 5. Entonces el quintil, en este caso 3, es el 5. Que como les dije, puede ser que no esté dentro de la muestra. Es como que lo estuviésemos poniendo aquí de auxiliar, casi como proyectándolo. Porque lo necesitamos un separador acá. Entonces vamos a poner ese como 5 y este de hecho sería el quintil 3. Vamos a anotar quintil. Uy, estoy escribiendo pésimo. Quintil 3. Y ahí podemos ir separando los datos. Con el decil vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener número total de datos partido en 10 por el decil que queramos. Si el decil 8, vamos a multiplicar por 8. Pero más que la fórmula, que quede bien claro esto, en el fondo estamos separando los datos en ciertas cantidades. Si es un decil, lo estoy separando en 10 partes. Si quiero el décimo decil, entonces, bueno, tendré que multiplicar por 10, aunque no tiene mucho sentido porque sería el último dato. Si quiero el decil 9, bueno, entonces tendría que multiplicar por 9. Si quiero el percentil, no sé, 78, entonces sería datos dividido en 99 por 78. Y así sucesivamente. Ya de esta manera nosotros podemos armar las divisiones de los datos. Ahora la segunda parte de esta pequeña clase o de este pequeño avance de lo que es la clase de medidas de posición, aunque creo que con esto la verdad es que están más o menos en condiciones de resolver cualquier cosa, es el diagrama de cajón. El diagrama de cajón se relaciona con los cuartiles, por eso son tan importantes esto de los cuartiles. Ya, porque además de que te pueden pedir calcularlo, después te pueden pedir hacer o ver cuál de los siguientes diagramas de cajón corresponde al de una muestra, porque no lo pueden hacer si la prueba tiene alternativa. Ya, y el diagrama de cajón tiene la siguiente forma, o de caja y bigote: una barrita acá, una caja acá y otro que está hacia acá. Y ojo que esto no siempre tiene que ser simétrico. De hecho, si se dan cuenta, como el brazo de la derecha o la rayita que está en la derecha quedó mucho más largo que el otro, y eso puede ocurrir, así que no se asusten, no crean que eso está mal. Y aquí al medio va a tener una barrita que puede ir acá, puede ir acá, puede ir en cualquier lado dentro de la caja. Lo importante es que nosotros sepamos qué es cada uno de los elementos de la caja y de los bigotes, que son estos que salen hacia los lados. El dato de acá se le llama o es el dato menor. El dato de acá es el dato mayor de la muestra. Después lo vamos a hacer con los datos que teníamos arriba. Esta que está acá al medio es el cuartil 2, cuartil 1, cuartil 3. Y eso es todo el diagrama de caja. No es más que esto. Nos falta por ver un elemento, pero ese lo voy a hacer con los números ya puestos. Entonces me voy a traer para acá abajo el conjunto de datos.
Lo pegamos y empezamos a ver entonces de acá cómo rellenaríamos el diagrama de caja. Los bigotes, que son estas rayas que les decía que están a los lados afuera de la caja, son los más fáciles porque es llegar y ver cuál es el dato menor y el mayor. El menor entonces sería 1, así que ese va ahí. El dato mayor es 12, así que va un 12 ahí. Ahora hay que sacar los distintos cuartiles. Para eso vamos a agarrarnos de que de arriba lo habíamos hecho. El cuartil número 3 es el octavo dato. Entonces vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, justo este. Así que el octavo dato iría acá, un 8. Y luego tenemos el cuartil 2. El cuartil 2 también lo sacamos, era el 3. Así que cuartil 2 es igual a 3. Y finalmente el cuartil 1, que era el que nos faltaba. Entonces, ¿cómo calcularíamos esto? Súper fácil. Necesitamos dividir los datos, como son cuartiles, en 4. El total de datos son 10. Como necesito el primero, bueno, lo vamos a anotar, aunque podríamos omitirlo. Multiplicamos por 1. Y esto nos queda 2,5 por 1. Y eso es igual a 2,5. Como nos quedó decimal, tomamos inmediatamente la posición siguiente, o sea, la tercera posición. Repito, no es que el primer cuartil sea 3, sino que ahora yo me devuelvo a los datos y veo primer dato, segundo dato, tercer dato, ese es el primer cuartil. Por lo tanto, este sería nuestro diagrama de cajón. Y así quedaría, pues el cuartil 1 coincidió con el, perdón, ese es 2, más lo que dije la wea y me equivoqué. Cuartil 1 es el 2. Entonces, de hecho aquí podríamos modificar un poco el diagrama de cajón para que quede más realista. Porque bueno, aquí yo la barrita del rojo lo dejé bien pegado al cuartil 3, cuando en realidad estoy viendo que el cuartil 2 debería ser 3, así que yo lo debería hacer más cercano a este lado. ¿Por qué, profe? Fácil, pues porque el 2 está más cerca del 3 de lo que el 3 está cerca del 8, entonces tiene más sentido que yo lo hago más cercano al primer cuartil. No siempre es así, aquí solo tiene que ver con que como el 2 está más cerca del 3, los pongo más juntos. Si en vez de hubiese sido el 3, el segundo cuartil hubiese sido, no sé, 7, entonces hubiese tenido que agarrar ese cuartil y pegarlo cerquita del 8, porque el 7 está más cerca del 8 que del 2. Ya aquí el cuartil 2 nos había dado esto, ¿cierto? Sí, nos había dado 3. Ya, perfecto. Entonces ahí tenemos el diagrama de cajón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo interpretamos? Quiere decir que entre el 2 y el 3 tenemos un 25% de los datos. Acá tenemos otro 25% de los datos. Acá, a pesar de que se ve que es mayor, que tiene más espacio, no importa, sigue siendo un 25% de los datos. Y en esto, que parece que es tremendo, igual, solamente tengo 25% de los datos, no hay más que eso. Ya, así se interpreta este diagrama de caja y con eso uno empieza a entender algunas cosas. Por ejemplo, que a lo menos el 25% de los datos es menor o igual a 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos estos están antes del 2 o bueno, pueden ser el mismo 2. Puedo interpretar que a lo menos el 25% de los datos son mayores o iguales a 8, porque desde el 8 en adelante veo que tengo ya un 25% de los datos. Lo que no sé es si justo el 25% de los datos es 8, porque podría ser, no es el caso acá porque tengo la lista abajo, pero yo en la prueba no voy a conocer la lista. Podría ser que aquí hubiese otro 8. Entonces quizás no es solo el 25%, sino que es un 27%, que hay uno como que quedó antes de que yo cortara los datos. Por ejemplo acá yo cuando corto el 3, me queda un 3 afuerita, pero este en realidad también es menor o igual a 3, así que tengo más datos que son menor o igual a 3. Ya me explico acá viéndome el diagrama. Si es que se enredaron, escuchen desde acá. Si yo veo el diagrama de caja y me pongo en el 3, entonces yo podría decir que el 50% de los datos es menor o igual a 3, ¿cierto? Ya, no tan así. Yo lo que tengo que decir es que a lo menos el 50% de los datos es menor o igual a 3. Porque claro, yo aquí si veo los datos tengo que un 50% es menor o igual a 3, pero no es justo el 50%.
porque aquí hay otro 3 y ese también cabe dentro de la característica o del criterio de ser menor o igual a 3. Entonces aquí yo en realidad tengo que un 60% de los datos es menor o igual a 3. Y si no tengo la tabla, entonces ¿cómo lo digo? O sea, si no tengo los datos como escritos, ¿cómo voy a saber yo eso? No lo van a saber, ya a menos de que el ejercicio les dé la lista de datos o les dé alguna pista. Por ende, lo que ustedes tienen que decir es siempre a lo menos, ya, o a lo más si es que están tirándose hacia un máximo, pero en general es a lo menos un 50% de los datos, perdón, a lo menos un 50% de los datos son menores o iguales a 3, porque puede que haya un poquito más. Ya, lo que sí es a lo menos 50, o sea, menos de 50 no es, ¿ya? Así que eso. Lo único que nos queda ver de acá es una última definición que se llama rango intercuartílico, se representa así, y es súper fácil, es el tercer cuartil restarle el primero. Entonces yo agarro este dato que está a la derecha de la caja, que sería 8, y le resto el que está acá a la izquierda, que sería 2. Entonces el rango intercuartílico es igual a 6. Y nos dice dónde hay un 50% de los datos a lo menos. Pues estamos entre el 2 y el 8 y eso tendría un rango de 6. Así que ahí tengo un 50% de los datos. No en el 6, sino que ese es el rango donde se mueven un 50% de los datos. Ya, si yo hiciese otro diagrama de cajón y ahora lo vamos a hacer al revés. Al revés me refiero de que no les voy a dar los datos, sino que vamos a partir con el diagrama de cajón. Lo podríamos poner acá 40 para que se cumpla que este sea 42, que este sea 30, por eso está más a la derecha, que este sea 50 y que este sea 22. Entonces yo aquí puedo empezar a llenar cosas. Por ejemplo, dato menor, 22. Dato mayor, 50. Segundo cuartil, 40. ¿Por qué este es el segundo cuartil? O mediana, aunque ahora creo que la mediana no entra, pero bueno, es la mediana. El tercer cuartil, 42. Cuartil 1, 30. Rango intercuartílico. Agarro el tercer cuartil y le resto el primero. Ojo, todo esto del rango intercuartil va relacionado con la caja, no vayan a restar los bigotes, que son las líneas de los lados. Entonces esto da 12. Algunas interpretaciones, a lo menos el 25% de los datos, a lo menos el 25% de los datos es menor o igual a 30. A lo menos el 75% de los datos, porque aquí tengo 25, aquí tengo 25 y aquí tengo otros 25. A lo menos el 75% de los datos es menor o igual a 42. Y así uno va interpretando el diagrama de cajón, que en realidad es súper fácil de leerlo cuando ya está hecho, y hacerlo quizás puede ser un poquitito más complicado porque hay que calcular cuartiles, pero finalmente tampoco es tan difícil una vez que en vez de aprendernos fórmulas, que hay varias, por eso les digo quédense con esto que es como lo PAES, entendemos que es, si son cuartiles, dividir los datos en cuatro espacios, en 4 sectores. Si son quintiles, los dividimos en 5. Ya, y si ahora quiero el tercer quintil, entonces bueno, multiplico por 3. Si, como en algún otro video he dicho, en matemáticas es súper importante, más que aprendernos la fórmula y los desarrollos, encontrarle un sentido, ver cómo que cada una de estas cosas que estamos haciendo es para obtener una información y que eso yo lo puedo ir traduciendo en multiplicaciones, en divisiones, lo que necesita hacer. Así que eso sería lo que tiene que ver con medidas de posición. Espero que les haya servido este resumen. Creo que más allá de esto no necesitan, si no lo subiré en otro video. Espero que estén muy bien, que tengan muy buen fin de semana o semana, dependiendo cuando vean esto. Y mucho éxito con el estudio y con la prueba. Que Dios los bendiga. Chao, chao.